Buenos días, amigas y amigos, señoras y señores asambleístas. Diputado Héctor Hugo Varela Flores, asambleísta representante de los trabajadores en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, y secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Guanajuato. Contador público Mario Sánchez Ruiz, representante del sector empresarial en el Infonavit y presidente de la Concanaco Servitur. Contador público Víctor Manuel Borrás Setién, director general del Infonavit. Estimado licenciado Joaquín Gamboa Pascoe, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México y presidente del Congreso del Trabajo. Señor senador Carlos Aceves del Olmo, miembro del Consejo de Administración del Infonavit, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República. Diputado Martín Rico, presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Ingeniero Salomón Presburger, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN. Licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Licenciado Armando Paredes Arroyo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Arquitecto Rafael Rivapalacio Pontones, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit. Señor Abelardo Carrillo Zavala, director sectorial de los trabajadores del Infonavit. Señor Sebastián Fernández Cortina, director del sector empresarial de la propia institución. Distinguidos integrantes del Presidium, muy estimados trabajadores, empleados, funcionarios del Infonavit, merecedores, muy estimados merecedores de los premios que otorga esta institución, señoras y señores. Pues me da mucho gusto el acompañarles en esta clausura de esta 97ª Asamblea del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, y saludo con afecto a todos, pero en especial a los trabajadores, a los representantes del sector obrero y patronal, a las autoridades que integran en este sistema tripartita la administración del instituto. Quiero felicitarles muy sinceramente por todo lo logrado y por todos los avances tenidos en este periodo. Particularmente quiero felicitarles además por todo lo logrado en un año como este. Parafraseando alguna película muy famosa de hace algunos años, que el título no recuerdo era más o menos así, el año en que vivimos en peligro, pues prácticamente se puede aplicar una buena parte al 2009, fue un año, está siendo un año muy complejo, muy difícil, muy desafiante, pero aún así, el Infonavit siguió cumpliendo con su deber y siguió saliendo adelante. Así que muchas gracias por su entrega, por su compromiso, porque gracias a ellos cientos de familias mexicanas han hecho posible el sueño de tener su propio hogar. Y en especial quiero felicitar de manera muy reconocida, de manera muy particular, a un gran servidor público que ha transformado esta institución y la ha convertido en una institución verdaderamente ejemplar, al contador público Víctor Manuel Borrás Setién. Qué duda cabe que esta institución tiene un carácter renovado que honestamente pienso hubiera sido inimaginable hace incluso una década. Ha permitido expandir de manera acelerada la posibilidad de adquisición de vivienda en México. El impulso del Infonavit ha revolucionado también el sector de la vivienda, que ha tenido otros componentes muy importantes. En fin, creo que la conducción de Víctor Manuel Borrás ha marcado una verdadera diferencia, un verdadero cambio en México, tal y como se había ofrecido a los ciudadanos. Felicito también, desde luego, a los ganadores del Premio Iberoamericano de Tesis de Investigación sobre Vivienda, que ha convocado el Infonavit,
a nuestra compatriota, a Elvira Maicot, de la Universidad de Colima, aunque ella me explicaba, ella es de Ciudad Juárez, sobre lo que escribió su tesis, a Sergio Alfonso Ballén Zamora, de la Universidad Nacional de Colombia, y nos honra mucho que estén aquí en México, y a la chilena Leslie Parragués Sánchez, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, dos países que yo en lo personal pues quiero entrañablemente, como Colombia y Chile, que están aquí presentes, obteniendo pues estos merecidísimos premios, que además servirán para el diseño de políticas públicas, no solo al Infonavit, sino al gobierno. Así que muchas felicidades a los tres, y en especial a la ganadora, a Elvira, por estos merecidísimos premios. Enhorabuena. Desde luego quiero felicitar pues a todos y cada uno, yo no diría solo de los ganadores, sino felicitar a todos los acreditados cumplidos del Infonavit, porque ellos hacen posible que esta institución funcione. Y me ha impresionado las palabras que dijo aquí don Ernesto García Zavala de Querétaro, que habló poco más o menos en el sentido de que cumplir es el principio básico en la vida para tener éxito. Y yo comparto plenamente su punto de vista. A final de cuentas, cumplir significa ser responsable. A final de cuentas, cumplir significa tener palabra. Significa tener justamente y tener lo que se tiene en principio de que se merece. Y a mí me honra mucho que el Infonavit premie de esta manera, a través de un concurso tan singular, a acreditados cumplidos, que obtuvieron la condonación de su adeudo y que hoy reciben las escrituras de su casa. Ninguna y ninguno de estos galardonados, a quienes verdaderamente felicito con toda sinceridad, ninguno dejó de externar una expresión de profunda emoción, porque efectivamente una de las mayores aspiraciones de cualquier ser humano es poder tener su propia casa, donde se alberga y se educa a la familia y a los hijos, donde se resguarda uno de la dureza de las jornadas trabajadas, donde uno puede encontrar el afecto, el amor, que es lo que le da, a final de cuentas, sentido a la vida en sus aspectos más importantes. Así que muchas felicidades a ustedes, felicidades por cumplir con el Infonavit y que disfruten su casa y que la disfruten como se merecen. Y desde luego, así como ustedes, pues han hecho un esfuerzo muy grande, un esfuerzo que merecidamente rinde frutos. También en el Infonavit yo creo que hemos venido trabajando con tenacidad para beneficiar cada vez más a más familias trabajadoras. Hay algunos logros que ya se han mencionado y sobre los que yo debo enfatizar. En primer lugar, en estos 3 años de gobierno que he tenido el privilegio de encabezar, el Instituto ha otorgado, con todo y crisis, 1.400.000 créditos para adquirir vivienda en beneficio de igual número de familias. Esto representa 70% más con respecto al mismo periodo del sexenio anterior. Esto además ha significado una derrama muy importante para la economía nacional, superior a los 400.000 millones de pesos. Y este año, en el que México registró, al igual que la economía mundial en su conjunto, la peor caída en la producción, en su Producto Interno Bruto, a pesar de la crisis, insisto, que se hubiera pensado que se frenaría totalmente el crédito y la adquisición de vivienda, el Infonavit va a cerrar 2009, increíble, con 450.000 nuevos préstamos. Estos signos alentadores, amigas y amigos, que nos permiten afirmar que hacia el primer trimestre del 2011, el Instituto va a alcanzar la meta de 2 millones de créditos otorgados en este sexenio.
o sea, dentro de un año más o menos, estará alcanzando 2 millones de créditos en esta administración. Para darnos una idea de lo que esto significa, hay que decir que para que el Infonavit alcanzara sus 2 primeros millones de créditos, tuvieron que pasar 28 años para que el Infonavit otorgara sus primeros 2 millones de créditos y ahora en esta administración los otorgará en poco más de un año. De manera tal que es un gran logro indudablemente. En segundo lugar, un tema en el que para mí es de particular importancia son los avances en el programa de hipotecas verdes. Y yo recuerdo en alguna conversación o en algún evento incluso en que estaba precisamente Víctor Borrás y otros colaboradores en el sector de vivienda del gobierno federal, comentamos 2 programas muy importantes. Uno que venía impulsando ya el Infonavit, de hipotecas verdes, y otro el programa Tu Casa, donde damos un apoyo, el anticipo del pago de la vivienda a miles y miles de trabajadores en México que de otra manera no podrían adquirir su casa. Esto se ha mezclado también en el Infonavit, por cierto, que permite tener el anticipo y además un crédito adecuado a las capacidades del acreditado. Y este año además se ha, en 2009, conjuntado ambos principios de manera tal que el apoyo del pago inicial, el adelanto, se ha combinado con un principio ambiental. Desde el principio de la administración también, amigos, nos planteamos el reto de generar alternativas sustentables que dieran respuesta a las necesidades de las familias sin afectar ni el medio ambiente ni su patrimonio. Y durante este año, como ya se dijo aquí, el Infonavit ha financiado 85,000 créditos verdes y se calcula concluir el año con cerca de 100,000, una cifra verdaderamente importante. Y aquí la verdad es que ganamos todos. Ganamos todos, por ejemplo, porque si ustedes observan las fotos que vimos en uno de los videos, las casas cuando tienen un calentador solar para el agua que usamos al bañarnos, ese calentador permite ahorrar en el precio del gas LP. ¿Quién gana con ese ahorro? Gana la familia, desde luego, que va a pagar menos gas mes a mes. Gana el gobierno también. ¿Por qué razón? Porque el gobierno da un subsidio muy importante por cada kilo, por cada cilindro, por cada carga de gas en las casas mexicanas. Una parte es pagada por el gobierno. Al consumirse menos gas, necesariamente tenemos menos gasto público y necesitamos menos del apoyo de los contribuyentes. Pero gana en general todos porque dejamos de emitir las llamadas partículas de carbono, de dióxido de carbono, a la atmósfera, que son las que están causando un daño considerable al planeta, a la salud y al futuro de México y de la humanidad. El cambio climático se produce por ello, porque este carbono que se emite opera como un suéter sobre la atmósfera que hace que la Tierra se siga, en lugar de enfriarse y modularse con la salida de calor hacia el espacio, se empieza a calentar poco a poco y cada vez más, y ese calentamiento produce una afectación en el clima. Y eso explica por qué un año tenemos inundaciones inéditas en Tabasco y un año y medio después tenemos sequías también inéditas en todo el país. Este julio fue el segundo julio más seco en más de 60 años en México. Y en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, llegamos a tener en el verano, en el sistema Cutzamala, agua nada más para 3 meses de consumo en la capital, en la ciudad más grande del mundo. Gracias al esfuerzo de todos, a las medidas que de manera coordinada se tomaron, pudimos verdaderamente evitar un riesgo mayor y ahora, ya casi para finalizar el año, tenemos más de 8 meses de reserva que sobradamente nos permitirá llegar al próximo ciclo de lluvias, aún a la espera de un ciclo restringido. En fin, vuelvo al tema. Para que las familias trabajadoras de menores ingresos pudieran pagar el enganche de su crédito, el gobierno federal siguió otorgando este subsidio al frente que se llama el adelanto
a través del programa Esta es tu casa. Pero el programa Esta es tu casa solo aplica para las viviendas que tienen implementos que son compatibles con un mejor medio ambiente. Así ahorra la familia, ahorra el gobierno y tenemos una gran contribución al bienestar de todos a través del medio ambiente. Estos ahorros, por ejemplo, se calcula que pueden ir, dependiendo de la familia, entre 200 y 300 pesos al mes, porque muchas hipotecas verdes no solo es el calentador de agua, sino son también focos ahorradores o bien coberturas térmicas que impiden o evitan la necesidad de usar aires acondicionados, y eso ayuda a que la familia pague menos de su recibo de luz y pague menos de su recibo de gas y pague menos también en muchas ocasiones de agua, porque hay sistemas ahorradores de agua, con lo cual se ha estimado en el propio instituto un ahorro entre 200 y 300 pesos al mes para las familias, lo cual en proporción a lo que pagan de su hipoteca, pues es un ahorro importante. En fin, por esa razón, amigas y amigos, otro logro considerable del Infonavit y en general del sector vivienda de México, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, recibió nuestro país el reconocido premio internacional Alianza para Salvar Energía. Finalmente, quiero destacar el éxito del Infonavit también en su estrategia financiera. Este año, con todo y crisis, insisto, el Infonavit colocó 5 emisiones de certificados de vivienda por un monto superior a los 11,300 millones de pesos. Es una prueba de la confianza que se tiene en México y es una prueba de la fortaleza y la confianza que el Infonavit presenta a los mercados nacionales e internacionales. En suma, hoy tenemos un instituto dinámico que está innovando y mejorando su operación para dar mejor servicio a las familias mexicanas y más créditos a los mexicanos. Amigas y amigos, quiero aprovechar esta asamblea del Infonavit para felicitar y agradecer también muy especialmente a los trabajadores de México, al movimiento obrero organizado, en particular a quien es su líder, a don Joaquín Gamboa Pascoe, por la enorme responsabilidad con la que se ha conducido con México. Qué duda cabe, amigas y amigos, que esta crisis ha golpeado severamente a México y a los mexicanos. Entre otras cosas porque nuestra economía en mucho depende, por razones históricas, geográficas, por muchas, enormemente y más que cualquier otra economía de los Estados Unidos. Y al quebrar, prácticamente quebrar el sector financiero de Estados Unidos, la caída de su economía, yo la describiría así, fue una caída sobre México. Nos cayó encima la economía de Estados Unidos. Por eso el daño fue aquí mayor. Pero también hay que decirlo, amigas y amigos, que gracias a la responsabilidad de los actores sociales y económicos y en particular, enfáticamente señalo, a la responsabilidad de los trabajadores y el movimiento organizado de los mismos, México pudo sortear la peor parte de esta crisis, minimizando y reduciendo los esfuerzos precisamente para sortearla, minimizando los impactos sobre la gente. Hay algunos datos que les quiero compartir. Por ejemplo, en el propio programa que ya mencionó aquí el diputado al hacer uso de la palabra, el programa de paros técnicos o de preservación del empleo. De no ser por ese programa, más de 400,000 trabajadores del sector exportador de México se hubieran ido a la calle y logramos evitar que eso ocurriera. Más los programas de empleo temporal que nos permitieron otro 500,000 de empleos adicionales, aunque fuera por una parte del año, más los créditos que dimos a pequeñas y medianas empresas, a tortillerías, a tiendas artesanales, a pequeñas fábricas y talleres, a talleres de costura o de reparación de bicicletas, en fin, eso nos permitió darle crédito a casi 100,000 pequeños negocios en el país, misceláneas, etcétera, de los cuales dependen casi 1,5 millones de familias. Estas medidas, a pesar de que la economía cayó casi 10% en el primer semestre, a pesar de que en junio la economía mexicana era
una décima parte más chica que en junio del año pasado, logramos evitar un impacto colosal en el empleo de los mexicanos. En 1995, con una crisis menor y que no se originó ni en Estados Unidos ni en el mundo, sino aquí, en México, se perdieron ese año 1 de cada 10 empleos. El 10% de los empleos en el Seguro Social se perdieron en 1995. En México, con una crisis mayor, entre enero y noviembre, esto es algo de llamar la atención, en que uno pensaría que con esta crisis hubiéramos perdido notablemente, pues quizá el 10 o el 15% de los empleos, 1,000,000 de empleos o más. Asombroso. Entre enero y noviembre perdimos al principio empleos, pero los empezamos a recuperar en el mes de junio, poco a poco primero, a grado tal que hoy puedo afirmar que entre enero y noviembre en México, en términos netos, no solo se perdió, sino ya tenemos un saldo positivo de 24,000 nuevos empleos. Hay desde luego ajustes que se dan generalmente a fin de año, pero el hecho es, amigas y amigos, que el enorme esfuerzo que hicimos los mexicanos, sociedad, empresarios, gobierno y especialmente los trabajadores, rindió este fruto valioso, que sé que no se percibe con su justa dimensión en el marco de una crisis tan severa como la que tuvimos, pero es un hecho real, incontrastable, porque ahí están los trabajadores en el Seguro Social con nombre, apellido y la cuota obrero patronal que se paga bimestralmente. Puedo decirles incluso que desde el mes de junio, en junio empezamos ya a recuperar un poco de empleo, 4,000 empleos en el mes de junio. Y luego se empezó a estabilizar y ya registramos más o menos 50,000 en el mes de septiembre. Hoy les informo algo que aún no se conoce en la opinión pública, pero que les comparto a ustedes, asambleístas del Infonavit, porque son, sé, los primeros interesados en la preservación del empleo de los trabajadores. En el mes de noviembre, en México se generaron 106,000 nuevos empleos, la cifra más alta desde el año 2007 en el país. ¿Falta mucho por recuperar? Sí. Sufrió mucho el país en esta crisis también. Pero hay que decirlo, amigas y amigos, empiezan los signos de recuperación económica y los signos de recuperación en el empleo que debemos preservar. La economía en su conjunto, en el tercer trimestre del año, volvió a crecer finalmente a una tasa del 2,9% trimestral. ¿Eso qué significa? Que si se anualiza, hubiéramos estado reportando una tasa anualizada de más del 12% de crecimiento en ese trimestre. Sé que es difícil que se conserve así de manera permanente, pero qué duda cabe, es un síntoma positivo que debemos aquilatar. Y a pesar de ello, la inflación, por ejemplo, que es lo que erosiona el poder adquisitivo de los salarios y de los trabajadores, la inflación al mes de noviembre registró un incremento de 3,8% anual. 3,8% anual, que es una de las tasas más bajas que en mucho tiempo no se había registrado precisamente en el marco de la crisis. En suma, amigas y amigos, sé que hay mucho por hacer todavía, pero quiero asegurarles que el gobierno federal ha tomado y seguirá tomando todas las medidas necesarias para que esta recuperación se acelere y para que la mejora en la economía se sienta realmente en el bolsillo de más mexicanos. Esa es la principal encomienda que le he instruido a las nuevas autoridades hacendarias y concretamente al secretario Ernesto Cordero en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que enfatice la política pública del gobierno para orientarla a una rápida recuperación económica y a la generación de empleos en el país. Sé que el sector de la vivienda podrá aprovechar estas condiciones de estabilidad para crecer con mayor dinamismo y convertirse en uno de los motores más importantes de la recuperación económica nacional. Y ese es el llamado que yo hago a la Asamblea del Infonavit, a los trabajadores y a los empresarios, a quienes administran
eficientemente este instituto a sus propios trabajadores. Que hagamos del 2010 un año centrado en la recuperación económica y que la construcción de vivienda y el crédito para la misma se convierta en un potente motor de nuestra economía. Ustedes ya lo han hecho y sé que lo volverán a hacer en el año 2010. Hago un exhorto a constructores, a empresarios, a los propios servidores públicos que colaboran en el gobierno federal, a que redoblemos el esfuerzo para que la industria aumente su oferta habitacional y contribuya así, de manera decidida, a la recuperación del país. Amigas y amigos, felicito nuevamente a todos los participantes en esta asamblea. El trabajo de ustedes ha sido fundamental para fortalecer al sector vivienda, fundamental para sortear la peor crisis económica que nuestras generaciones tengan registro, fundamental para salir adelante y hacer que México salga adelante, como con mucho esfuerzo, desde luego, está ocurriendo. Sigamos, pues, trabajando por el país, como lo ha hecho el Infonavit hasta ahora. Sigamos trabajando por darle cada día a los trabajadores y a sus familias un hogar propio que es una garantía de vida más digna. Sigamos trabajando para construir el México que queremos, que no puede ser otro que un México más justo, más equitativo, más libre, donde la gente pueda vivir con dignidad y puedan sus hijos vivir mejor. Y si me permiten, voy a pedirles que me acompañen para hacer la declaratoria de clausura. Hoy jueves 10 de diciembre del año 2009, y siendo las 12:15, declaro formalmente clausurados los trabajos de la 97ª Asamblea General Ordinaria del Infonavit y que lo aquí aprobado se traduzca en beneficio de los trabajadores y de sus familias. Enhorabuena para todos.